Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a Luca Ideas, canal de YouTube. ¿Es importante definir el tamaño de un problema? ¿Es importante definir las variables y los tiempos que este problema supondrán en el caso que vayamos a resolverlo? Quiero partir esta instancia con una pequeña historia, una triste historia. Y se trata de lo siguiente. Tengo un amigo, el cual tiene un sitio web que vende todo tipo de plantas y flores y que en su momento yo observé y que estaba bastante ya anticuado. Parecía un sitio de los años 90, de la web 1.0. Y en una conversación le propuse abordar ese problema y modernizarle el sitio. Él aceptó encantado, quería obviamente mejorar ciertos aspectos, fundamentalmente la forma en que el sitio competía en los resultados orgánicos en Google. Él siempre aparecía en el octavo puesto, noveno puesto, y en parte era porque este sitio tenía ciertos pormenores que hacían que no fuera tan competitivo versus la competencia, que estaban programados en otro tipo de software como Shopify o WooCommerce, donde hay toda serie de aplicaciones que permiten optimizar los sitios, mejorar su posicionamiento orgánico, su competitividad y por lo tanto hacían un mejor match entre las necesidades del segmento objetivo y lo que ofrecía el sitio web. Frente a esto, busqué a un grupo de programadores que obviamente acogieron esta solicitud de modernizar el sitio y ante lo cual la solución que dieron era cambiar el sitio a un entorno como WordPress y en particular WooCommerce, donde hay una biblioteca enorme de aplicaciones o plugins que permiten al sitio mejorarlo, perfeccionarlo en sus diferentes dimensiones, en la experiencia del usuario, en el cálculo de métricas, en la competitividad, en el posicionamiento orgánico, en fin. Ellos vinieron con esa solución y esa fue la solución que yo le propuse a mi amigo. Él obviamente analizó los costos y beneficios y aceptó el proyecto. Y empezamos a trabajar. Esto partió en febrero de este año y a medida que fuimos avanzando en el proyecto, los programadores empezaron a dar cuenta de que la complejidad de un sitio a medida no podía ser llevada íntegramente a este nuevo entorno de WordPress. Había obviamente muchas cosas que iban a quedar afuera o que requerían más desarrollo, además de que la base de datos que había detrás del sitio era bastante compleja. No era una migración masiva y ya, sino que había que hacerlo de manera parcelada y por lo tanto las exigencias del proyecto fueron mucho más altas de lo que se le cobró, en este caso, al dueño de negocio, a mi amigo. Y esto obviamente causó aspereza, generó problemas. Muchas veces obviamente surgieron nuevos requerimientos y mi amigo por supuesto no los tenía presupuestados y obviamente si al final del día yo le dije que costaba tanto y nos fuimos dando cuenta de que ese valor no daba para poder cubrir todos los gastos, pero no puedes llegar y decirle derechamente al dueño de negocio, oye, necesito cobrarte el doble de lo inicial para poder concretar el asunto de buenas a primeras. Y eso fue porque los programadores que vinieron con esta solución de WordPress no hicieron un diagnóstico, no mensuraron el problema apropiadamente. Lo cual es un servicio y que en su momento quizás no lo hicieron por el temor obviamente a perder la venta. Y sin embargo, tras realizar todo el proyecto se dieron cuenta de que ese servicio hubiese sido crucial para poder calcular efectivamente cuánto iba a costar el proyecto. No hacerlo implicó dolores de cabeza, una serie de nuevos requerimientos, matices en la fase de datos que abordar y al final del día el proyecto no fue rentable para ellos, fue un gran dolor de cabeza para mí y también obviamente para el dueño de negocio. Bueno, el fin de la historia, tuve que contratar a otro programador que tuvo que aplicar obviamente su tarifa, pero resolvió todos los pormenores, los detalles y ahora la página funciona y en eso estamos actualmente. Pero el trasfondo de esta historia y lo que quiero transmitirte es la importancia de calcular o mensurar el tamaño del problema. El problema tiene que ser entendido plenamente antes de traer la solución. No podemos traer un martillo cuando se necesita un taladro.
Necesitamos entender plenamente las variables y complejidades del problema. En este caso, el sitio web tenía, por ejemplo, una heterogeneidad, una diversidad de tamaños de fotografías y por lo tanto no era una migración masiva lo que se necesitaba, porque había obviamente fotografías más pesadas que otras y eso entorpecía el traspaso dada la capacidad del servidor. Ese tipo de matices no fueron considerados y por lo tanto eso incrementaba sustancialmente los costos y requería obviamente muchas más horas persona para poder ejecutarlo. Entendiendo los matices de un problema, calculando el tiempo que se va a requerir, los recursos disponibles y los que se van a necesitar, en fin, teniendo una descripción detallada del problema, podemos tener en ese momento la solución. Muchas veces en la ingeniería matemática, por ejemplo, cuando tenemos la pregunta apropiada, cuando tenemos el problema comprendido en su plenitud, la respuesta es mucho más clara. Y así en todos los ámbitos, desde asuntos tan domésticos como arreglar un auto, hasta asuntos más complejos como un problema de física complejo o de mecánica complejo. Al final del día, en cualquier ámbito, entender plenamente a qué nos estamos enfrentando es fundamental. Hacer un árbol, por ejemplo, de las causas que están obviamente promoviendo este problema y las consecuencias que eso implica es un paso fundamental y que recomiendo enormemente. Coloca y define bien el problema y ve ramificando cuáles son sus causas, cuáles son. Y de esas vas a ver que lo más probable es que el 20% de esas causas están provocando el 80% de los resultados negativos, ya sea ineficiencias o una baja rentabilidad o cualquier otro tipo de causa, por ejemplo, un equipo no comprometido, en fin, hay una serie de elementos que están ahí detrás y que pueden estar ocasionando ese problema y que implican, por supuesto, una pérdida de clientes, una fuga de dinero, una fuga de recursos. Hay muchas consecuencias detrás, obviamente, de ese problema. El mensaje detrás de este video es, cuando tengas que enfrentar un problema en particular, con tu cliente, con una persona, en tu casa, en tu trabajo, dedícate por lo menos unas horas a pensar el problema, solo el problema. Obsesionarte con el problema, eso también es un consejo muy usual en el mundo del emprendimiento. Obsesionarse con el problema, entenderlo, estadísticas importantes, cuánta gente se ve afectada, cuántos recursos son desperdiciados, mensurarlo, cuantificarlo, o por lo menos describirlo cualitativamente de una forma que entendamos exactamente dónde hay que apretar para poder mejorarlo, transformarlo en una solución. Y ese es el objetivo y ese era el mensaje de este video. Obsesiónate con el problema, no hagas como esos programadores que me tocó trabajar que tenían todo el entusiasmo, trajeron esa solución, pero era una solución estándar a un problema a la medida y por lo tanto requiere de una segunda vuelta para poder aplicar apropiadamente una solución que esté a la par con lo que había y lo mejore. Ese es el mensaje. Espero que te haya gustado. Cuéntame ahí si te ha pasado que te has enfrentado a algo, traes apresuradamente la solución y al final del día no era la solución correcta. Cuéntame si tienes alguna experiencia al respecto o si eres un experto ahí en identificar problemas, mensurarlos, cuantificarlos, obsesionarte con esos problemas. Cuéntame y nos estaremos viendo en el próximo episodio de Aluca Ideas canal en YouTube. Que estés muy bien.